Entonces decía que todo ese recorrido que hemos hecho por diferentes modelos, ¿cierto? Pues observábamos eso, ¿no? Que dependiendo del tipo de modelo, los principios físicos fundamentales, y en los cuales cuando uno hace control, pues tiene que ahondar un poquito más en esos sistemas y encontrar cuáles ecuaciones diferenciales pues, describen el comportamiento que nosotros queremos modelar y que nos sirve para control. Y que no le estaba diciendo ahora que no siempre es sencillo modelar un sistema basado en principios físicos fundamentales. Primero porque pues, puede ser un sistema muy complejo donde hay muchas etapas conectadas en cascada. Como veíamos en la clase anterior, un sistema, pues, digamos, sencillo, porque un sistema simplemente es un motor, un servomotor, que está moviendo una válvula, la cual permite el paso del agua para controlar la altura de un tanque, por ejemplo, ¿cierto? Que contenga un líquido. Para cualquier objetivo que el proceso tenga. Pero ahí ya veíamos que cuando al desarrollar todas las ecuaciones empiezan a aparecer muchas ecuaciones, empieza a ser un sistema mucho más complejo y difícil de manejar. Y pues hay veces, cuando se tienen las ecuaciones claras, pues el modelo puede, así sea complejo, pero puede uno ir desarrollando. Pero muchas veces ni siquiera existen las ecuaciones que describen el comportamiento de ciertos fenómenos, ¿sí? O no tengamos el conocimiento bien, porque de pronto son sistemas muy cerrados, donde es bastante complejo entrar a ver cuáles son las partes del sistema y tratar de empezar a extraer o obtener con base en principios físicos fundamentales las ecuaciones que me permitan modelar adecuadamente ese sistema. Entonces ahí existen una serie de enfoques, digamos así, de modelamiento. Aquí. Nosotros no hemos hablado de modelamiento de caja negra y de caja gris, ¿cierto que no? No, señor. No, señor. No hemos hablado de eso. Entonces, entre esos enfoques de modelamiento, yo tengo acá creo que yo le subí, hay un documento de presentación, una presentación que yo le subí, creo que fue para la primera sesión de modelamiento, creo que ustedes lo tienen, una presentación de PowerPoint, o sea, en PDF. Aquí está. Les comparto mi pantalla. Profe, una pregunta. Creo que este documento ya lo subí. Sí, con respecto al modelamiento que hicimos la clase anterior del motor, ¿verdad? Esa ecuación cambia dependiendo del motor que tengamos o... Sí, claro. Es un motor DC de excitación. Sí, cambia. Es un motor DC de excitación independiente. Lo que pasa es que esa ecuación que se obtiene ahí es muy... O sea, un motor DC puede uno modelar, digamos así, en general, casi cualquier motor DC. Así la estructura no sea esa, porque el comportamiento del motor, pues finalmente, mira que finalmente es una función de segundo orden. Y un motor normalmente tiene ese tipo de respuesta. Lo que pasa es que toca, lo que vamos a hacer ahora, de lo que precisamente nos vamos a hablar, de cómo uno puede de pronto usar algunas técnicas que nos permitan tratar de modelar, por ejemplo, cualquier tipo de motor. Pues ya estoy viendo más o menos de antemano cómo es el comportamiento de respuesta de un motor, ¿no? Cómo puede tratar de ajustar un modelo, ¿sí? Sin conocer a profundidad las ecuaciones dinámicas que lo rigen. Eso sería muy interesante, pero por eso lo podemos hacer en función de datos. Es precisamente lo que les voy a hablar ahora. El modelo que tenemos del motor es un modelo que se usa mucho para control. Ese modelo es muy común porque se usa mucho, ese tipo de motores se usa mucho para control porque son muy fáciles de controlar en cuanto a su velocidad. Entonces, se ve mucho en control. De pronto hay otros tipos de motores para otros tipos de aplicaciones, ¿cierto? Que de pronto para control no son interesantes y por eso no es muy común. Pero pues es un comportamiento típico de un motor de corriente DC. Y específicamente esas ecuaciones son para un motor de DC de excitación independiente constante. Sí, porque si la excitación del campo, o sea, tiene un campo que es un embobinado, que es aparte, tiene esa parte de la armadura, ¿sí?
pero si ese campo cambia, también la dinámica del motor cambia. Entonces lo que uno asume es que ese campo magnético del motor DC es constante. Y es una conexión en paralelo. Un motor de excitación independiente con conexión en paralelo. Porque hay motor serie, hay diferentes tipos de motores. Pero digamos que ese es un motor DC genérico que se puede adecuar fácilmente a casi a cualquier motor. Te decía que cuando hablamos de modelamiento matemático, yo creo que hay como tres grandes enfoques de modelamiento. Pues hablando de modelamiento para control, ¿no? Uno del que ya hemos hablado en clase, que es el que decíamos que es basado en principios físicos fundamentales. Ese tipo de modelamiento se llama modelamiento de caja blanca. ¿Sí? ¿Por qué de caja blanca? Porque, digamos así, las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del sistema, pues todos sus parámetros, las variables, tienen un significado físico. Sí, o sea, es muy claro todo, que la resistencia, el capacitor, ¿sí? Yo puedo incluso jugar, si mi modelo no se ajusta muy bien, yo incluso a prueba de error puedo tratar de ajustar un parámetro porque yo sé más o menos cómo afecta ese parámetro al sistema, porque una resistencia, por ejemplo, un capacitor, yo sé cómo puede afectar una corriente o un voltaje. Sí, entonces, digamos así, yo tengo acceso conozco todas las variables y todos los parámetros del sistema. Voy a abrir el micrófono. Entonces, lo que conocemos como modelamiento de caja blanca, lo que hemos venido haciendo, todo lo que tenga basado en principios físicos fundamentales, donde cuyos parámetros tienen un significado físico, las variables tienen un significado físico, las variables internas del modelo, eso es un modelamiento de caja blanca, que es lo que ya hemos hablado. Ahora viene otro que se llama modelamiento de caja negra, que lo que hace ese tipo de modelamiento es, se basa solamente en datos de entrada y salida. Se llama de caja negra no es porque yo no conozca qué ecuación ve aquí adentro, o sea, aquí tenemos una ecuación diferencial o diferencia, o sea, un tiempo continuo discreto. Pero lo interesante ahí es que yo con base en datos, o sea, tengo que hacer unas pruebas especiales de entrada y salida, ¿cierto? Para capturar información dinámica del sistema. Porque recordemos que estos modelos son dinámicos. Yo, por ejemplo, estoy probando cómo es la respuesta a un sistema de dirección de un vehículo. Yo quiero hacer un control, no sé, una dirección hidráulica, una dirección electrónica. Estamos probando un nuevo sistema de dirección electrónica, por decir algo. Y yo quiero ver qué tan sensible es, cómo responde el carro, etcétera, etcétera. Y yo quiero obtener un modelo, o sea, que tenga información dinámica del sistema para poderlo modelar y comparar con algún tipo de modelo que tenga ya desarrollado. Y yo me voy a carretera y me voy con el carro, pero me voy con la dirección, es una recta, y yo me voy con la dirección quieta. ¿Sí? ¿Será que esa información me sirve para poder ajustar mi modelo matemático o no? No, porque usted necesita un rango del comportamiento del sistema. Necesita información dinámica, ¿cierto? Necesita moverlo para ver cómo responde la cosa de la derecha, qué tan sensible, qué tan rápido, ¿cierto? Y usted, para poder sacar información, pues necesita excitarlo, empezar a moverlo para la derecha y para la izquierda en la dirección para empezar a tener información de cómo se comporta el carro. Entonces, esos modelos de caja negra hacen eso. Hay que diseñar una entrada especial, precisamente que haga que mi modelo, mi sistema se mueva alrededor de un punto de operación. Acá yo defino un punto de operación normalmente y alrededor de ese punto de operación sí empiezo a hacer pruebas, ¿sí? Tratar de excitar mi sistema de alguna manera, pero sí, que esa manera sea tal que me permita a mí tener una respuesta del sistema, una respuesta dinámica. ¿Ok? Entonces lo que normalmente hace uno es puede hacer una respuesta que maneje varias amplitudes o unas amplitudes y también un rango, sobre todo aquí lo más importante es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, o sea, yo puedo generar entradas de amplitudes constantes, por ejemplo, pero frecuencias variables. Entonces, pues una señal que tenga... Entonces, tengo un modelamiento de caja blanca.
ecuaciones basadas en principios físicos fundamentales, un modelamiento negra basados en datos de entrada y salida. Te decía, si yo tengo mi sistema, ¿cierto? Tengo una entrada, tengo una salida, esa entrada, llamémosla UDT, esa salida YDT, como decía, de tener una forma especial, pues, donde normalmente un tipo de señal que se usa para ese tipo de aplicación, señal que, por ejemplo, tiene una magnitud constante, usted la aplica, ¿sí? Cambia su valor, la hace más rápida, o sea, altas frecuencias, bajas frecuencias, frecuencias medianas, ¿sí? Usted hace ese tipo de señal y esto en el tercer tiempo. Es una señal que tiene, por ejemplo, esta señal que tiene un pulso ancho, digámoslo, ¿cierto? Se llama una señal PBDN, Pseudo Binary Random Noise, se llama esa señal. Es una señal que tiene una amplitud constante, pues uno puede, si quiere, puede llevarla también hasta cero, puede hacer un pedacito aquí de cero, por decir algo. O le coloca algún valor intermedio, pero normalmente se trabajan valores 3 niveles, alto, medio, bajo, si quiere. Pero aquí más allá, pues la amplitud es importante, más que eso, es la frecuencia de la señal. Pero lo que uno tiene que tratar es de generar una señal de ese estilo, pero que tenga un contenido de frecuencias que realmente pueda excitar la planta. Pero uno puede, si uno tiene ya cierto conocimiento de un sistema, uno puede decir, bueno, hasta qué rango de frecuencia más o menos lo puede tener. O cuando uno trabaja los sistemas de muestreo, ¿sí? Uno puede, con base al tiempo de muestreo que define para su sistema, depende de unas pruebas que uno puede hacer en función de la respuesta a paso, uno puede establecer un tiempo de muestreo, y con base en el tiempo de muestreo uno más o menos define el ancho de banda del sistema. ¿Sí? Digamos que cuando uno no tiene ningún conocimiento ni del modelo matemático ni nada por el estilo, uno puede hacer un estimado con una entrada a paso y más o menos cuánto se demora el tiempo de establecimiento, cómo es la forma de la respuesta. No, hay unos métodos que vamos a ver ahora más adelante de cómo establecer ese tiempo de muestreo adecuado. Y con base en ese tiempo de muestreo uno puede establecer como un ancho de banda del sistema. ¿Sí? Y ese ancho de banda pues, me va a limitar a mí qué frecuencias tengo que generar con esta señal PBLN, ¿cierto? No, que mi ancho de banda son 100 radianes por segundo, entonces aquí tengo que generar frecuencias entre 0 y 100 radianes por segundo porque es el ancho de banda de mi sistema, no va a generar de 1000 ni de 2000 radianes por segundo porque pues el sistema las filtra, o sea, no son tan rápidas que el sistema aquí pues no las ve, esto se comporta como un filtro, ¿sí? Entonces la caja negra se llama caja negra porque, aunque yo conozco los parámetros, yo finalmente tengo acá una ecuación. Entonces, yo sé la ecuación mía es y de t igual a por x de t más b por u de t. Pero a y b para mí no tiene ningún significado. ¿Sí? Esta sería la derivada. Para mí a y b no tiene ningún significado. Y esta x, pues, bueno, puede tener, pues x puede ser una variable cualquiera, no sé, pero sí, lo único que es que tiene una entrada, tiene una salida, tiene una serie de variables y de parámetros internamente, o sea, yo la ecuación la conozco, pero no tiene ningún significado físico. Simplemente esta ecuación se ajusta a los datos. O sea, si yo hago un gráfico yo cojo esa entrada y hago un gráfico a la salida de esa entrada,
y cojo aquí el sitio de mi sistema, y mi sistema empieza pues a responder. Entonces, bueno, que cuente esos pasos, pues va a empezar a subir, a bajar, a subir, ¿sí? Empieza a tener este tipo de comportamientos, digamos, esa respuesta del sistema. Es un comportamiento dinámico, de acuerdo a esto que tenemos acá. Entonces, con esa información de entrada y salida, yo ajusto un modelo matemático, o sea, calculo, hay métodos, hay técnicas que me permiten a mí calcular esos parámetros A y B, por decir algo, me permiten hacer que esta ecuación se ajuste muy bien a estos datos. O sea, yo le pongo esta entrada, la salida va a ser similar a esta. Pero si me dice Miguel, ¿quién es A y quién es B? Ni idea. ¿Sí? Que un sistema de segundo, de tercer orden, pues uno juega con el orden de la ecuación y mira cuál se ajusta mejor a los datos, pero realmente esa ecuación final que yo obtengo con esa información, pues desde el punto de vista físico no tiene ninguna interpretación. Sin embargo, pues si logra su objetivo, que es tratar de que esas ecuaciones, o sea, tengan el comportamiento dinámico de la planta que yo estoy tratando de modelar. Que finalmente también, eso es lo que logramos con un modelo de caja blanca, ¿no? Con el modelo de caja blanca también hacemos eso, pero obviamente tomamos unos principios físicos, tenemos como una fundamentación mucho más fuerte en cuanto al planteamiento de las ecuaciones que uno plantea. Acá no. Acá, por ejemplo, en los años de estas técnicas se muy famosas y lo saben mucho los economistas en los 80. ¿Sí? Entonces, los economistas, pues la gente de todo que participaba en bolsa, en la bolsa de valores, para ellos es muy importante saber cómo es el comportamiento futuro de los diferentes tipos de acciones, para saber si mismo negociarlas, ¿cierto? Vender, comprar, en qué momento vendo, en qué momento compro. Entonces lo que ellos hacían era coger la serie de tiempo de información, por ejemplo, pues con los computadores y todo eso, pues, esto cogió mucho auge, empezaron a guardar serie de tiempo, o sea, datos de muchos datos que afectaban de una u otra manera el mercado. Y ellos estaban con esos datos, planteaban unos modelos. Entonces, hay unos modelos que se llaman Box Jenkins, otro llamado Output Error. Bueno, hay diferentes tipos de modelos que salen de la economía, que se usan también, se usan en control ahora, en algo que se llama identificación de sistemas. Esas son las técnicas para control, pero son basadas en esos modelos, donde el modelo tiene una estructura. ¿Sí? Tiene una serie de coeficientes, un numerador, un denominador, tiene un modelo para el error. Entonces tiene una estructura ya predefinida, pero los parámetros no. Entonces lo que hace ese tipo de método es coger datos, hay que hacer pruebas, o sea, aquí la base son los datos, hay que hacer pruebas directas sobre los procesos, saberlos excitar, o sea, hay que esa señal de entrada hay que saberla generar, no es cualquier entrada, ¿sí? Tener obviamente toda la infraestructura para poder tanto como inyectar una señal a mi proceso y capturar la información que necesito, pues almacenar esos datos para poderlos procesar luego, offline. Entonces, todo eso necesita hacerse, ¿no? Hay que realmente hacer pruebas en el proceso. O sea, puede ser que en la empresa donde estoy trabajando, pues no me permiten ir a meter la mano en una máquina que vale cierta cantidad de dinero, o que pararle para hacer unas pruebas de laboratorio le vale cierta cantidad de dinero a la empresa, no siempre es fácil. Pero pues si uno puede, digamos, idealmente debería hacerlo así. Lo que normalmente uno puede hacer de pronto en un proceso donde no haya mucha flexibilidad en cuanto al manejo de la máquina, pues simplemente uno trata de capturar información de entrada y salida y mirar si es rica la información dinámica, si variable la entrada y la salida cómo responde, y con base en eso pues hace algo. Sí, pero pues obviamente lo ideal es hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Señal de entrada, PBDN, muy rica en frecuencia, y ver cómo responde la salida a esas entradas ricas en frecuencia, cómo responde a las diferentes entradas de frecuencia. Y con base en eso puedes tratar de ajustar un modelo matemático, ¿sí? Que puede ser un modelo preestablecido, como puede ser un modelo, o sea, por ejemplo, un modelo no lineal, un modelo complejo, puede ser, por ejemplo, como hay otras técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo los modelamientos de caja negra de redes neuronales. Con redes neuronales uno puede, con datos de entrada y salida, entrenar una red, o sea, la red aprende con base en la información. Entonces ahí, o sea, obviamente la red neuronal tiene matemáticamente una estructura, es como digamos, una multiplicación de muchas matrices con las entradas de las matrices con pesos, que son las entradas del sistema, y pues internamente hay unas matrices que multiplican unas interconexiones que se hacen ahí, que son como productos matriciales.
que uno sabe que está ahí. Finalmente uno entrena su red neuronal, tiene una matriz con todos los pesos, digamos así, que hacen parte de esa red neuronal, pero que uno sepa qué significa cada una de esas componentes de esa matriz, pues no. ¿Sí? Sin embargo, el comportamiento dinámico es muy parecido a mi modelo real, que es lo que yo finalmente necesito. Entonces, eso es lo que llamamos modelamiento de caja negra. Cuando usamos datos de entrada y salida, obtenemos una ecuación que dinámicamente se ajusta muy bien a los datos que tengo, que son reales de mi proceso, ¿sí? Pero que cuando entro a mirarlo internamente, pues son unas ecuaciones que no tienen ningún sentido físico, o sea, no hay ninguna relación con lo físico, con el principio físico fundamental del comportamiento de ese sistema. Y es muy práctico cuando tiene un sistema muy complejo, con muchas interconexiones, simplemente entonces coloco una entrada y miro la salida, y miro cómo se comporta y trato de buscar un modelo a esos datos. Y ya, y eso me sirve también, es válido. ¿Sí? Entonces, es otra forma pues, de hacer modelamiento. Y una tercera forma se llama basado en principios físicos y datos de entrada y salida, y lo llamamos caja gris. El modelo de caja gris, como ustedes ven acá, es una combinación de las dos técnicas anteriores, de la modelamiento de caja negra y el de caja blanca. ¿Y cómo puede funcionar? Digámoslo, o cómo podríamos hacerlo. Supongamos que cuál sería, por ejemplo, yo tomo, yo tengo un modelo, que es como el motor, es lo que vamos a hacer hoy, o cualquier de estos modelos que hemos trabajado, un sistema masa resorte, o bueno, un circuito RLC, bueno, como circuito es más fácil hacerlo, pero lo que hemos hecho es plantear una serie de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Basadas en principios físicos. Y luego, ¿qué hemos hecho? No, pues vamos a simularlo. Entonces, yo a ustedes les doy unos valores. ¿Sí? Me los invento, o de pronto los he sacado de algún libro, o los he obtenido en laboratorio, de pronto cuando he hecho algún tipo de experimentos. Pero mire que no siempre los parámetros, cuando uno hace el modelamiento, los parámetros están ahí, ni están en la placa pues, del proceso. Todos los parámetros para su modelo, eso no está en ninguna parte. De pronto de los manuales, de pronto encuentra algunos parámetros, pero no siempre todos los que necesitamos están ahí, ni son fáciles de medir. Cuando un circuito eléctrico, de pronto sí, excepto de pronto una inductancia que es un poco más compleja de medir. Pero si hablamos, por ejemplo, de un sistema masa resorte, tenemos que calcular la constante de resorte, puede ser fácil, pero ya un coeficiente de fricción viscosa en una balinera pues, puede ser un poco más complejo calcularlo. O si hablamos del motor DC, por ejemplo, hemos hablado de una constante del motor, esa constante, ¿eso qué? ¿De dónde lo saco? Una fricción viscosa de los rodamientos, ¿sí? O si hablamos, no sé, de un sistema de líquidos, por ejemplo, de los tanques, también tenemos unas resistencias hidráulicas, que eso ¿dónde lo saco? O sea, son parámetros que en la práctica no son fáciles de encontrar. ¿Sí? Entonces uno ¿cómo puede hacer? O sea, ¿cómo puede usar esa técnica de caja negra, perdón, de caja gris? Yo conozco el modelo, sí, pero conozco la ecuación diferencial de modelo, pero no conozco quién es A y B, sí, no conozco la fricción viscosa, no conozco la resistencia hidráulica, y para medirla no es tan fácil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uso datos de entrada y de salida, ¿sí? Y con este modelo usar alguna técnica alguna técnica que me haga ese ajuste de esos datos. ¿Sí? Hay las técnicas de optimización, lo que hacen es, por medio de procesos de búsqueda de mínimos, como el gradiente descendiente, o las técnicas de búsqueda de sistemas óptimos, tratan de encontrar los mejores valores de A y B que hagan que el error que entregue este modelo con esos parámetros sea mínimo comparado con los datos reales que yo le estoy dando. Entonces el sistema empieza a darle valores a A y a B. Es decir, lo simula y encuentra un valor. Mira cómo está el error, si está grande o está pequeño. Entonces, si está grande el error, entonces voy a seguir moviendo los parámetros A y B. Vuelvo y lo muevo, empezó a disminuir, listo. Entonces sigo buscando un sistema de búsqueda de mínimos, ¿sí? Un sistema de optimización que busca mínimos, hasta que puede llegar a un punto en que encuentre los parámetros de A y B, que hace que los datos del modelo, pues el comportamiento de este modelo se ajusten a los datos reales.
Entonces tiene un poquito de caja negra en el sentido de que yo estoy usando datos de entrada y salida y que llegan unos parámetros que pueden ser los valores reales como pueden que no. Lo cierto es que la dinámica, pues los principios físicos fundamentales están ahí porque yo planteo las ecuaciones diferenciales basadas en principios físicos, sino que los parámetros que no conozco pues, y que son muchas veces difíciles de calcular, pues los hago con una herramienta de optimización que se fundamenta en información real de mi sistema de entrada y salida. ¿Sí? Alrededor del punto pero es que yo quiero calcular ese modelo. Y con base en la combinación de esas dos técnicas anteriores, entonces puedo obtener un modelo matemático confiable, ¿sí? Y obviamente pues es mucho más fácil porque yo tengo ya, digamos así, con la ecuación diferencial, yo tengo la dinámica establecida, ya sé cómo es el comportamiento dinámico. Falta es ajustar los parámetros, ¿sí? En caja negra yo no tengo la dinámica, yo tengo que empezar a probar si es de primero, de segundo, tercer orden, qué tipo, o sea, hay muchos tipos de modelos que yo puedo empezar a probar acá para ver cuál es el que mejor se ajusta. Acá no, aquí yo ya tengo el modelo. Tengo que ver solo los parámetros para poderlo ajustar al modelo matemático. Entonces, ese tipo de modelamiento se llama modelamiento de caja gris. Y es muy útil pues, en la práctica. Como les digo, muchas veces uno tiene para robótica, por ejemplo, hay muchos parámetros, porque en la robótica los modelos en muchos de los casos no son tan complejos, pero los parámetros sí son difíciles de calcular. Entonces uno puede, con datos de entrada y salida, poder tratar de obtener esos parámetros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Yo creo que todos abran el MATLAB. Vamos a todos abrir el MATLAB. ¿Sí? Yo tengo que 2015A, si tiene una versión, pues, si tiene una versión de 2016 en adelante, va a cambiar un poquito de interfaz, pero igual, pues no hay lío. Si no lo han manejado, pues yo les indico cómo lo hacen. Entonces vamos a ver el MATLAB, pero vamos a hacer un modelamiento de caja gris. ¿Sí? Con unos datos reales de un motor DC, por ejemplo. Yo tengo un motor DC de laboratorio, que algunos hace un tiempo le hice unas pruebas, y tengo datos de entrada y salida. ¿Sí? Y yo creo que están aquí ya en el Moodle. ¿Ya están abriendo MATLAB? Sí. Sí, señor. Ahora es MATLAB y luego ahora en Simulink, ¿no? Yo no es el Simulink. ¿Cómo van? Ahí está cargando, ingeniero. Bueno. Entonces Sí, voy a subir los el mío datos. también está intentando abrir. Está intentando hasta ahora. Les voy a mandar los datos a su correo, le voy a mandar los datos para poder hacer la prueba que vamos a hacer.
Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Yo tengo un... tengo acá estos. Voy a darles el enlace. Voy a pasar el enlace aquí por el chat para que descarguen este documento, este archivo. Por favor, descarguen ese documento que estoy compartiendo ahí. Ya descargó MATLAB, Simulink. Luego a mí no me abre nada. Está en eso, pero está muy lento porque consume RAM que da miedo. ¿Pero cuál tiene? ¿La 2025 o qué? De hecho, creo que no, es porque está en diferente formato. Es .mat y los del 2015 son .m. No, es punto más, son datos. Tienen que hacer el comando load. Es que esos son datos, no es un archivo texto. ¿Sí? De load, comando load, de cargar, y él le genera los datos. Es que estoy aquí, vamos a generar unos, tengo acá una guía. Profe, ese archivo que usted envió, ¿qué formato es o qué? Punto .mat. ¿Y eso en qué se Nunca abre? con MATLAB. Nunca han trabajado con archivos punto .mat. No, señor. No. No, yo- Los puntos más son archivos donde usted puede guardar datos. Le puede hacer una prueba, por ejemplo, cargar la respuesta. Sí, no son archivos texto de código, sino son datos. Este es el archivo taller número 6. A mí cuando le daba clic me abría el Access. No, yo con el comando ya les digo cómo lo pueden cargar de MATLAB. Entonces voy a pasar este otro documento.
aquí para que lo descarguen. Ya usé el comando load, pero entonces no sé dónde me deja las variables. Ah, las variables son T, U, V, A, P, W. Ahí aparece, exacto, ahí aparece en el workspace de MATLAB. Sí, aparece BC y W. Bueno, entonces vean, voy aquí, voy a compartir también este. ¿Tocas descargar Bueno, el archivo también? sí, es un PDF. Lo abrimos de nuevo. ¿Ya lo tienen? Ustedes aquí en ese documento PDF les explican qué tienen ahí, qué son esos datos que ustedes tienen. Voy a quitarle esa fecha. Profe, pero a mí no me abrió la MATLAB. ¿No te abrió qué? ¿El punto mat? Sí, no me abre, o sea, o sea, desde el mismo MATLAB abro la carpeta y no carga nada. No sé por qué. ¿Pero cómo estás cargando? ¿Lo arrastra y lo suelta allá de MATLAB? ¿O le No, estás diciendo? lo guardé en una carpeta y lo abro directamente desde MATLAB y pues ahí ¿Pero busco. cómo lo abres? ¿Le das doble clic o qué? Sí, o O como sea, lo... una vez vamos a pararnos todos en MATLAB. Yo voy a ponerme aquí en MATLAB. Me paro en la carpeta donde está el archivo. En mi caso, creo que es este. Pero aquí me paro en la carpeta que está. Cursos. Laboratorio. Yo para mi carpeta es esta. Aquí aparece ¿cómo se llama el archivo? Prueba Datos. motor. Ese. Prueba motor, DC, ¿sí? Entonces yo le Sí, pongo profe. aquí load, escribo load, prueba, dash motor, DC, format. Y automáticamente ya que me aparece en el workspace unas variables. ¿Sí ven? Entonces, esos .mat son archivos de MATLAB que contienen datos, información. ¿Ya pudiste, Jennifer? Estoy volviendo a hacer, profe. Entonces, importante que paren la carpeta donde está el archivo que les envía, el .mat. Entonces ahí tienen unas variables, T, U mayúscula, B, A, P, W, M, B, C y W. Vamos a ver qué es cada uno de esos. El de la descripción de cada uno de ellos está aquí en el documento PDF que les acabo de enviar. Que dice taller 6. ¿Sí? ¿Ya están todos ahí en el PDF?
¿Ya lo bajaron todos? ¿Ya tienen los datos? Vayan abriendo el MATLAB mientras el Simulink mientras les explico acá qué vamos a hacer. O qué tienen que hacer. ¿Ya están todos ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces dice, se tiene un motor DC de excitación independiente y campo constante. ¿Sí? Que hablamos ahora. ¿Qué es esto? Pues la excitación viene por acá aparte, se grafica aparte, es un devanado pues de aparte para que genera el campo magnético. Dice, al cual se puede controlar la velocidad a través del voltaje de control BC, este es el control BC, ¿sí? Que puede variar entre 0 y 5 voltios, o sea, tiene una señal BC de control de 0 a 5, pero acá el voltaje de armadura varía entre 0 y 150, creo que es. Eso es lo que, ese es el actuador que es lo que hace el PWM. Coge la señal de control de 0 y 5 voltios, que podemos generar con un Arduino, con una tarjeta de adquisición de datos en el computador, y la conectamos a un sistema PWM y él nos amplifica ese voltaje a un voltaje B sub A. ¿Ok? Ahora, con el fin de obtener un modelo de este sistema, se hicieron las siguientes pruebas alrededor de 700 RPM. El motor es un modelo más o menos no lineal, no es tan lineal, pero pues, digamos que no es tampoco lineal en todo su rango de velocidades. Entonces necesitamos hacer un modelo en el punto de operación de 700 RPM. ¿Ok? Entonces, como ese es el punto de operación del sistema, entonces necesitamos excitarlo alrededor de ese punto de operación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo llevo el motor a las 700 RPM. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Pues, obviamente en el laboratorio tengo un tacómetro, estoy midiendo la velocidad del eje del motor y pruebo voltaje y encuentro que en 2.25 voltios del BC, el motor gira a una velocidad de 700 RPM. ¿Ok? Y si mido acá en el B sub A, me dice que para ese voltaje 2.25, el B sub A es 109,15 voltios. Se mide que esos son los valores de las variables del sistema en el punto de operación que vamos a hacer el modelo. ¿Sí? Cuando veíamos en la clase pasada, antepasada, vimos linealización de sistemas. ¿Sí? Y entonces veníamos de acuerdo cuando hablamos hablamos de la válvula, ¿sí? Que esta válvula tiene un comportamiento normalmente que es no lineal. Y la explicábamos, decíamos que normalmente esa ecuación era K por raíz de delta de P. Pero entonces que nosotros al obtener el modelo, por ese radical decíamos, no, el sistema no lineal, no podemos obtener la función de transferencia o un sistema lineal. Entonces, por lo tanto, tocaba linealizarlo. Entonces, para linealizarlo, ¿cierto? Aplicamos una técnica de serie de Taylor, ¿sí? Que está por acá, donde hacemos todo este desarrollo y encontramos cómo calcular una aproximación de la... Pero entonces para eso, hablamos de un punto de operación, una aproximación lineal, decíamos acá, donde X barrita, F de X barra son X en el punto de operación y F de X en el punto de operación. ¿Sí? Que por eso gráficamente veíamos como mover los ejes a ese punto donde estamos obteniendo nuestro modelo. Entonces, por eso acá, cuando se describe el sistema, se habla de un punto de operación y se dan los valores de voltaje en el capacitor, perdón, en el voltaje de control, voltaje en la armadura y la velocidad del eje del motor. Porque son los valores, digamos, van a ser nuestros ceros. Ahí el sistema está en estado estable, ya el voltaje ya está fijo, constante es 225, el voltaje en la armadura también ya está en 109,15 y la velocidad del motor está en 700 RPM. Y estamos en estado estable. O sea que ese modelo que vamos a encontrar, si usted le dice, mi entrada es 0. Pero fue una pregunta. Sí, dime. Digo, Sí, dime. ese voltaje de A, ¿por qué? O sea, 109, ¿por qué ese voltaje tan alto? Si el BC es de 2.25. Porque este es un motor DC que trabaja... ¿Sí qué? Porque este es un motor DC que trabaja entre 0 y 150 voltios DC. Ese es el voltaje nominal de él. Contigo prendo la luz.
Sí, es que esa es la característica del motor, es un motor que trabaja ese voltaje nominal. ¿Sí? Pero obviamente nuestras tarjetas no trabajan nada. Un Arduino, por ejemplo, pues no puede generar ese voltaje, ni esa potencia, ni esa corriente. Pues necesitamos un actuador. El actuador es el que se encarga de darnos el voltaje y la potencia necesaria para mover ese motor. ¿Sí? Por eso hay una diferencia siempre entre el voltaje de control y la acción pues, que se aplique directamente a nuestro proceso. Por eso siempre necesitamos actuadores. El actuador es el encargado de hacer eso. ¿Ok? ¿Sí está claro? Listo, ingeniero, gracias. Entonces, aquí hay una situación importante, ¿no? Vamos a tener un modelo matemático con datos de entrada y salida, y ya, obviamente el modelo, pues nosotros conocemos un cierto modelo matemático. Pero no conocemos los parámetros, conocemos algunos de los parámetros, no todos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa prueba vamos a hacer una prueba, o se hizo una prueba, y la idea es que con esos datos tratar de encontrar cuáles son los parámetros que mejor se ajustan al modelo. ¿Ok? Usando un modelamiento de caja gris. Entonces, acá dice, se tomaron datos de la relación de entre BC y BA. Antes acá hay una relación entre BC y BA. Porque esto hay que modelarlo. Y por eso vamos de 5 a 109. ¿Cómo es esa relación? ¿Será lineal? ¿Será no lineal? ¿Será lineal en el punto donde nosotros queremos obtener el modelo lineal? O sea, no hay una relación. Obviamente el PWM es un sistema electrónico que trabaja a muy alta frecuencia. Por lo tanto, comparado con el tiempo, con la dinámica de movimiento del eje del motor, esa dinámica es muy lenta comparada con la del PWM. Por lo tanto, vamos a asumir, ¿sí?, que la relación entre BC y BA es una relación estática. O sea, dinámicamente no hay nada. O sea, es tan rápido, cuando yo aplico un BC es tan rápido que aparece este BA comparado con un cambio de velocidad del motor, que se puede despreciar esa información dinámica. Entonces, vamos a asumir que este BC y BA tienen una relación estática, simplemente es una ganancia, una relación proporcional entre ellas. Por eso, si hay en el laboratorio unas pruebas variando BC, ¿sí? Y mirando a qué BA correspondían. Esos son los datos que ustedes encuentran en MATLAB, es BC y BA PWM. Entonces, vamos al MATLAB. Cuando dimos load, entonces acá nos aparece BC y BA PWM. Si yo hago un gráfico, ¿cierto? Recordemos que BC, ¿quién era? BC es la entrada y BA pues es la salida, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es mirar cómo es la relación de ellas dos. Y yo escribo este comando, hago un plot de BC con la BA PWM, aquí voy a obtener un gráfico. Este es el gráfico que obtengo, voy a darle activar la grilla, vamos a darle grid on. Tengo este gráfico. Esos son los datos del laboratorio. Pero que tiene una particularidad, que ya se le sumó el punto de operación. Se le restó, perdón. Si yo esta gráfica, por ejemplo, BC dijimos que era 2.25. Yo ya se lo resté. Si lo sumo acá más 2.25. Y a ver, BAPWM le sumo 700. Ahí están, esos voltajes armadura. Son que 109, ¿qué es? 109. 109,15, 109.15. Si hago plot de esta es la gráfica que obtengo. ¿Sí? Entonces me está diciendo, vea, el voltaje real varía entre 0 y 5 voltios, vea, ¿sí ven? Recordemos que este es DC. Aquí.
y el otro es BA. Este es BC, este es BA. Entonces tengo entre 0 voltios y V5, y acá los rangos de voltaje de armadura. Entonces para 0 voltios tengo lo mismo, ya que está saliendo, aquí me sale más o menos, no sé, como 78 voltios más o menos. Yo sé que para un voltaje de 0 tengo 78.05. Así funciona el problema que está montado en el laboratorio. Luego, cuando ya empieza a subir, después de 1.25 es que él empieza a tener valores de voltaje de la salida y va a máximo, llega acá hasta, este es el máximo que tiene a 4.75, tiene 147.9. Realmente tiene un rango efectivo es acá, ¿no? Más o menos desde 1.25 hasta 4.75 es como el rango efectivo que tiene ese conversor de PWM. Listo, esa es la prueba real del laboratorio. Ahora, como me están diciendo que te hicieron una prueba, ¿sí? En el punto de operación, entonces yo lo que hago es, para poder hallar la relación entre las dos variables, yo lo que hago es restarle 109.15 y restarle 2.25, o sea, trabajar con las variables incrementales. Cuando hablamos acá, hablamos de esos deltas, ya que delta que es igual a fx menos fx de punto de operación, y delta x que es x menos x del punto de operación. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a graficar BC menos el punto de operación y BA, ¿sí? En el punto de operación. Y obtenemos este gráfico. Mire que el 0, 0, este 0 que tenemos acá, pues corresponde al punto de operación, o sea, 2.25 y 109.15 para el voltaje de armadura. ¿Pero por qué lo hago así? Porque como yo estoy hallando, recordemos que la primera parte me dice que hay una relación entre BC y BA, yo necesito ver esa relación entre esas dos variables como es. Y yo necesito que sea lineal. Yo ya tengo la relación con este gráfico, me doy cuenta que no es no lineal, ¿cierto? La relación entre los dos es muy no lineal. Pero como yo me voy a centrar en una parte de eso, ¿cierto? Entonces, esa parte donde es, pues voy a insertar una línea, ¿sí? Una línea que sea más o menos aquí tangente pues a la curva de esta parte. Digo, vea, esta línea es esa línea tangente pues al punto, ¿sí? Y yo voy a modelar esa relación en ese punto de operación, voy a modelar o voy a hallar la relación entre B sub A y B sub C alrededor del punto de operación, que es este que tengo acá, que es 2.25 y 109.15. Y mido qué relación hay entre las dos variables. O sea, cuál es la ganancia, o sea, cómo amplifica el PWM alrededor del punto de operación. Pero mira que ese tiene un rango de validez, lo que hablamos en clase, ¿no? Ya que yo tengo acá, esta línea, pues se asemeja en esta zona. Pero ya si yo extiendo mucho la línea, si yo digo, no, esa línea por acá es una línea recta, le puedo obtener, ¿sí? Pues ya lejos de ese punto, pues mira que la línea azul y la línea negra pues ya divergen, no se parecen en nada. O sea que realmente la zona donde está apareciendo es aquí alrededor del cero, que fue lo que es nuestro punto de operación. Entonces ahí es donde yo calculo la ecuación de esa línea. Sí, o hay la relación de las dos variables, una relación lineal, que es una ganancia básicamente. Entonces, ¿cómo hallo eso? Entonces, ¿cómo calculamos la relación que hay entre BC y BA? Es una línea recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo la ecuación de esa recta? A ver, muchachos. ¿Cómo la hallo? ¿Ya todo lo hicieron? Mira que me salía, ¿no? Es que me ha salido. ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hallar qué? Ay. Hallar la relación que hay entre el voltaje BC y el voltaje BA, usando esta línea tangente al punto de operación, a cero. Entonces,
¿cómo hallo yo la ecuación de esa recta? Que la recta es la aproximación lineal que existe entre las dos X variables en el punto de final menos operación. exponencial, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? X final menos X. Exacto, calcula la pendiente, ¿cierto? De esa recta. Entonces, calcúlela, ¿cuánto les da? ¿Ya lo hicieron en sus computadores? Yo estoy pasando los archivos, profe, al comando. Una vez lo callan al comando lobo y le dan plot, ¿no? El plot BC, BAPLOM, y tienen que hacer este gráfico. Y luego ustedes manualmente le insertan una línea que sea tangente a la curva del punto 0, 0. Y esa línea, entonces van a calcular la pendiente. ¿Cómo pueden calcular la pendiente de esa línea? Decía Leison que con X inicial y X final. ¿Cuáles serán X final y X inicial y X final? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde los podemos sacar, muchachos? A ver. ¿Qué me dice? Profe, pues yo diría que con el cursor, o sea, el cursor pararse en el punto donde corta, ¿no? La recta ¿Dónde en corta? X. Pues aquí va a ser 0. Donde corta 0 es en 0. Porque pasa Sí, por sí, 0, no, 0. Yo lo moví ahí. pero más adelante. Más Ah, adelante perdón, que donde donde termina corta la... el eje X es este es el eje X, este es el eje Y. Exactamente, es con el Sí, sí. cursor, aquí hay una opción que se llama Data Cursor, es esta flechita, esa cruz que está acá con la línea, y se pueden parar sobre la línea, se ven con la línea azul que es la que tiene datos. Ponen 2 puntos sobre la recta, por ejemplo, ese es un punto. Recuerden que X es BC y Y es BA. Hay un punto y cojo otro punto, con 2 puntos de la recta, lo cojo uno antes del 0 y otro después del 0. Y con 2 puntos en la recta ya uno tiene la pendiente, ¿sí o no? Entonces hagan después, los veo, Sí, calculen señor. después cómo les da. Entonces hagan el gráfico y calculen la pendiente de esa recta para ver cómo es la relación entre BA y BC. Profe, yo tengo una duda. Disculpe, ¿Por qué le quedó? una pequeña pregunta Sí, entonces, con hable respecto primero Sergio. a los valores. Espere, Leison, que Ok. Sergio estaba hablando. Llame Sergio. No, profe, que es que no sé, estaba pasando el archivo y en un momento me perdí cuando le quedó así la gráfica en cero, o sea, como corría a la izquierda. Simplemente le das load, los datos que ven ahí, yo ya le resté el punto de operación, tanto a BC como a BA. O sea que tú simplemente coges los datos, los cargas y le das plot. Sí, ahí voy bien. Y ya ahí te aparece ese gráfico, el que tengo acá, este azulito. Profe, sí, ¿Sí? a mí me aparece la misma gráfica, pero entonces me sale como, no cruza por cero, sino más adelante, como le estaba saliendo al principio. No, No, o sea, no sé qué cambio le hizo ahí. no nada, BC y PA, ¿lo tenía así? BC y BA PWM Sí, señor. y sale corriendo, no cruza por cero, Ah, cero, no. ok, o sea, usted está haciéndolo nada más, yo lo estoy Sí, haciendo con el no, que le estaba mostrando que los datos están con el punto de operación restado. Yo aquí volví y se lo sumé, perdón, y ya me va en el rango normal. Simplemente para Ah, mostrar es que estos datos que ya ustedes tienen ahí ya tienen la media, o sea, el punto de operación ya lo hemos restado, tanto en BA como en BC. ¿Ok? listo, listo, profe. Dime, Leison, ahora sí. No, sí, no, era esa pregunta. ¿Por qué le había sumado esas constantes Ah, ya, pues a ya BC entendí, y te a... quedó claro. Sí, 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 señor. Ok, listo. Entonces creo que el primer paso que hagan me hallen la relación entre BC y BA. Por eso expliqué todos. Bueno, doy 10 minuticos para que son 5 minuticos, a las 5:15 regreso para... ¿Está todo claro lo que tienen que hacer? Listo, doy 7 minuticos para que 5:15 retomamos.
¿Era para sacar y mandar? Sí, señor. Premio, no sé si esto está activado.
Bueno, volvió, muchachos. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron? ¿Cuánto les dio la relación BA, BCBA? ¿Cuánto les dio? A ver, Miguel Ángel. No, profe, yo no puedo todavía. No ha podido Brian. ¿Y qué le pasó, Brian? ¿Qué problema tuvo Brian? Profe, tengo una duda. Perdón, perfecto, Giancarlo. Dime, Brian. Ni que le puedo correr el cosito del MATLAB. ¿No le ha cargado los datos? No. ¿Qué error le salió o qué? Ah, profe. Lo cerré. Espere, ya. Profe, a mí me da 0.0327. No sé si estaba bien. ¿Pero qué es eso? Vea. La pendiente, o sea, la diferencia La entre los dos pendiente puntos. es 0.0. No, no puede ser. Recuerda que el eje X es BC y el eje Y es BA. Entonces es BA igual a algo por BC. Ya. Miguel Ángel Rivera, ¿cómo le fue? Profe, no, todavía no lo he hecho todavía. ¿Y qué problemas has tenido, Miguel Ángel? Profe, ningún problema, solo que yo no lo he hecho porque yo lo hago es cuando veo las clases repetidas. ¿Y por qué no lo puedes hacer ahorita? Pues eso yo estaba poniendo cuidado a la explicación. No, la idea es que lo hagan ahora porque ahorita es que... Profe, Pues, ahorita por resolver dudas, de más adelante es más complicado. yo llevo como una hora buscando para ver los datos. ¿Una hora? Uy, fue pucha, ya desde que empezó la clase. Profe, ¿Qué pasó, es que Camilo? Espere, Camilo. ¿Le muestro pantalla, profe? Sí, hágale. A ver qué pasó, Camilo. Lleva una hora buscando ahí. Sí, profe, pues para mirar en dónde está esta línea de acá. Ajá. No me aparecía acá como le aparecía a usted ¿para qué? ¿Y Para ver qué. ese es más lado? ¿Qué es eso? Ese es más lado. ¿Cómo Sí, claro, obtuvo el gráfico? ¿Cómo? ¿Es qué versión de MATLAB es? La 2019. Ah, no, porque tiene que darle doble clic directamente en el gráfico. Que es más moderno, en el gráfico azul, la línea azul. Ahí. Bueno, el azul. Eso, el doble clic, ahí le aparece. El doble clic, el clic derecho y ahí debe aparecer del... No, no le sale, ¿no? Y doble clic luego le sale. Punticos azules. No, pero en el azul. En el azul, pues, En los punticos azules. No, profe. No sé qué pasa. De doble clic, otra vez. ¿Cuál es la flecha? Ahí están. Ahí los tienen. Arrástrelo. Arrástrelos. No para arrastrar, debe clic derecho, parece ahí. Parece en un cuadrito de ese, le dé clic derecho, a ver, una cosa. No, sobre el cuadrito dice X1Y25. Acá. Sí, ahí, clic derecho. No, pues no está. Porque es que se supone que yo tengo que poner los puntos, pero que Venga, pase el mouse por la barra de arriba. A mí, profe, a mí me pasa lo mismo. Y yo moví la línea negra. ¿La moviste para dónde? La línea negra hacia la izquierda. Y ya un aparece. Poquito la mueve para que la línea azul quede libre y ahí sí selecciona los puntos. ¿Así? Sí, así. Bueno. Pero que quede la línea azul quede libre. Y luego Es que él le aparece un menú. Él tiene un menú que aparece solo. Uno le pone y le aparece el menú a un lado. A ver. Es que tiene que deje la línea ahí, suéltela. Y ahorita sí seleccione los puntos. ¿Acá en esta? No, en el azul. No, en el azul.
O sea, no te deja cruzarlo Borra porque eso. la recta negra obstruye el movimiento. Si la no la superpones y la Borra los cuadritos, borra los cuadritos. Y esos, ya. Vuelve a darle clic en la línea azul, ¿no? La línea azul, dale clic. Eso, párate un cuadrito de esos. Dale clic. Ahí le estoy No, en dando. azul, en azul, en azul. No. Ahí. No, yo le estoy dando clic ahí en el azul y no. Y dale doble clic en la línea azul en cualquier parte. No, bro. Ahí le estoy dando doble clic. En cualquier parte, ¿no te hace nada? No. Pero venga, si sube, ella tiene, venga. ¿Dónde dice view? A ver, ¿dónde dice view? Pues yo también miré por acá a ver si salía alguna acción que fuera Pues parecida. no, es que uno se para y no aparece por acá arriba. Es que es que uno se para y le sale el menú por arriba. No, ¿alguien más no tiene 2019 o qué? Sí, porque está avanzado, ¿verdad, hermano? Ahora lo grande la gráfica, ahora grande esa ventana. Ya apareció el menú. Espera, baje. Aquí a mano derecha aparece el menú, ¿sí lo ve ahí? Ese acá. Ahí, ese. Coja ahí en Export, no. ¿Ese cuál es? Luego que sigue, Data Type, ese es el que necesita. Entonces paso la línea y luego lo voy acá. Sí, eso, sí. Bueno, ¿qué más? Por aquí alguien me dio un dato. ¿Qué fue? ¿Se dio? Listo, profe, voy a probarlo y... Hágale. Sergio dice que a 31.6 BC. Alguien... Ese está por ahí, ese valor. ¿Alguien más lo hizo? Profe, pues yo lo que hice fue sacar... Acaba la clase. Profe, yo lo ¿Sí? que hice fue sacar, pues que obviamente como la pendiente no, pues varía tanto, saqué varios, como unos 4 o 5 y los promedié. Bueno, sí, pero si está más o menos por ahí, está bien. Pues a mí me dio Pero una 21,33. recta tangenta. ¿Cuánto? 21,33. Lo que hice fue trazar una recta. Te bajito. Pues, sí. Pero no sé si te bajito. Sí. Es que depende mucho del punto. Déjame ver. Vale, un momento. Déjame ver cómo lo tomaste. A mí me da 29.4. Sí, es que depende porque, digamos, en unos me dio 40, en otros me dio 24. No, Entonces, pero pues, tiene que ser tangente al cero. O sea, tangente al cero. Sí, claro, porque estamos dando un punto, nuestro punto de operación es cero. Entonces tiene que ser tangente al cero. Vale, Sí, entonces. O sea, tangente al cero sobre la curva azul, ¿no? Sí. Entonces tengo que borrar esta. Esta no sé cómo puedo borrarla. Deja uno, pues es como, pero coge una y no le da clic con la flechita. Y luego selecciona la recta y ya puedes mover o quitar. No sé qué pasa, pero antes lo vuelvo a jugar. Así. Ahí más o menos es como para mí. Es alrededor de 30 el valor. Vale, entonces. A ver, ¿cómo lo haría por acá? Al 0, ¿no? Tangente al 0, sí. Mira, a ver si queda en lo grande para que la funcione mejor. Agranda la ventana. Ahí está. Entonces, insert line. Por acá. Coge la línea, pon la línea, luego la pones más o menos. O sea, trázala, y luego la arrastras más y la pones en donde. Vale. Eso era hasta ahí. Ahora arrastra y la vas poniendo más o menos y mira que la inclinación más o menos sea por el 0. Pues. Más o menos está ahí. Listo, ahí te come. Profe, o sea que, digamos, yo tomé algunas que no estaban en la recta. Coge dos puntos de más o menos coinciden el azul con la negra, más o menos por ahí, y vamos, los puedes tomar. Entonces da 30 cerrados. Profe, es que yo tomé unos puntos que no estaban coincidiendo con la negra, entonces pienso tiene que coincidir con la negra. Coge puntos del azul que coinciden con la negra. Profe, ya lo hice otra vez y da 30 cerrados. Sí, bueno, está por ahí.
Se mueve bastante. ¿Mm? Bueno. A mí a 32. Sí, o sea, es por ahí el valor más o menos. O sea, A ver, con estos puntos. bueno, vamos. Ya, entonces, ya vieron cómo se hace, ¿no? Sí, me da similar 31.2. Listo. Vamos a tomar 31. ¿Sí? Ya tenemos la primera relación que veas con respecto a ese es 31. Para ir avanzando. Luego, ¿qué me dice el taller? Dice luego, se tomaron datos de la relación BC omega. ¿Sí? O sea, BC, voltaje de control, o sea, de la entrada con respecto a la velocidad angular. Sí, la velocidad angular del motor. Las variables correspondientes más MATLAB son U que está en voltios y omega y W que está en RPMs. Además, el vector de tiempo es TS. Entonces, esa es la prueba que se hizo con la señal PBRN que hablábamos ahora. Entonces, vamos al MATLAB y voy a hacer eso aquí en un script. Entonces, ¿sí? Aquí luego, ahí te voy a dejar plot T, U, T, Ingeniero, no está compartiendo. Ah, perdón. Estamos cargando acá abajo, decimos este plot, vamos a darle otra, vamos a ver la figura 2, vamos a ver aquí figura 2. Figura 1. En la figura 2 vamos a plotear TU es la entrada y TW es la salida, ¿sí? Ella está en segundos, U es la entrada en voltios y W la entrada en radianes por segundo, perdón, en RPMs. Entonces vamos a darle acá, y también vamos a dar aquí de una grilla. Simplemente tenemos esto. Esos datos también ya le quitamos los datos originales del. Bueno, si lo quiero ver en datos originales, entonces U hay que sumarle 2.25 y W hay que sumarle 700 RPMs. Tienen los datos originales. Estos datos originales de la prueba. Si alrededor de 700 RPM, usted ve que la prueba se subió a 800 más o menos, bajó a 600. ¿Sí? Y pues este es U más 2.25, casi no se ve, pues la escala está en 700, está muy pequeñita. Pero aquí podemos ver, hacemos un zoom acá, podemos ver la señal de entrada. Esta es la señal a la entrada. Este es el voltaje que le aplicó de control. ¿Verdad? ¿Sí ven? Es una señal PBRN como la que mostrábamos ahora. Tiene 3 niveles de voltaje. Aquí está el punto de operación, 225, llegó a 275, baja 1 algo. Tiene pulsos largos y cortos, o sea que tiene diferentes rangos de frecuencia de acuerdo a la ancho de banda del motor. ¿Ok? Entonces, eso de los datos originales, le quitamos el punto de operación, entonces le resto 2.25 de voltaje de entrada y le resto 700 a la velocidad del motor en RPM y obtengo esa respuesta. Entonces, ustedes observan ahí, voy a amplificar un poquito la acción de control para que pues, podamos verla mejor. Entonces, voy a multiplicarla por simplemente para que se vea cómo son las entradas de comparación, incluso lo puedo subir por 100, lo puedo multiplicar. Simplemente para que se vea grande y poder ver, ¿cierto? Comparado con la respuesta como es. Entonces, aquí vemos cómo en ese momento está en estado estable, que es como si fuera un 0, ¿cierto? Como si fuera un 0 para el modelo, pero realmente está en 2.25 y la velocidad es en 700 RPM. Y acá se produce el paso. Pues aquí el primer paso son 5, son de ser 0.5 voltios. ¿Sí? Y se resta menos 0.5 voltios. Si esos 50 realmente es multiplicado por 100, realmente es más o menos 0.5 voltios. Somos 0.5 voltios, el motor, vea, subió la velocidad hasta
subió 100 RPM con respecto al punto de operación, ¿cierto? Que ya se estaba estabilizando. Acá le dimos un pulso más grande, acá el motor de golpe bajó y estabilizó en un punto diferente. Luego aquí subimos, mandamos a 0, el motor se volvió acá, se estabilizó. Y aquí le dimos un pulso grande, y estaba hasta ahora subiendo, y cuando ya se le bajó, entonces reaccionó. Aquí volvió, se le hizo un pulso rápido, en frecuencia rápida, mira que dio el comportamiento muy diferente a este. Y lo que se hizo fue eso, ¿no? Tratar de excitar el motor a diferentes frecuencias, entre más o menos 0.5 voltios alrededor del punto de operación, para obtener información dinámica del motor. ¿Ok? Y esa fue la prueba que se hizo en el laboratorio. Esos son datos reales del laboratorio. ¿Listo? ¿Ya lo graficaron? Profe, una pregunta. ¿Podría volver a repetir? El computador me sacó de la reunión. Digo, ingeniero, que sí, podría volver a repetir que el computador se me sacó de la reunión. No, que te estaba diciendo que ya ploteamos, hicimos la primer gráfico de la relación de BC versus BA versus BC, ¿no? Que tengo una relación de 30. Más o menos la relación es que nos encontramos que BA es igual a 30 veces, o llamémosla, eso llamamos KPWM, esa ganancia, nos dio 30. Sí, mire que es una relación, mire que es la constante de la recta, mira aquí porque es lineal, ¿vea? Porque además pasa por 0, el cruce la constante de la recta es y igual a mx más b, donde b es el cruce en el eje y, cuando x es igual a 0. Como cruza por el origen, pues ese b siempre va a ser igual a 0. Eso me garantiza una relación lineal de las dos variables alrededor del punto de operación. Esa relación es la pendiente, que es como una ganancia. O sea que la constante de la recta me quedará BA igual a KPWM ¿cierto? Por BC. Sí, esta sería la relación entre las dos variables. ¿Ok? Ahora, como parte del ejercicio, dicen que se hizo una prueba, ¿sí? Donde se varió BC usando la señal PVDN y se midió también la velocidad angular del motor. ¿Con qué? Eso con el fin de tener información dinámica que hablábamos ahora cuando hablamos del modelo de caja gris, que necesito excitar mi sistema en un rango amplio de frecuencias con el fin de mirar como la respuesta dinámica del sistema. Entonces se hicieron varios, pruebas alrededor del punto de operación, y esa prueba se grabó con en las variables U y W. También se grabó, se tomó el dato de tiempo. Entonces hicimos un gráfico, un segundo gráfico. En el tiempo y W en el tiempo. Pero U lo amplificamos por 100 para poner una escala similar a la velocidad que está en RPM y poder ver como el efecto de cuando se hace el cambio de voltaje, cómo responde el motor. El voltaje es la línea azul y el motor es la línea café, la línea marrón. Entonces acá vemos cómo el voltaje más o menos cambia entre 0.5 y menos 0.5, y vemos cómo el motor responde. Entonces cuando hay un pulso ancho, vemos que el motor llega y se estabiliza, ¿sí? Pero cuando hay pulsos corticos, el motor, pues antes de estabilizarse ya estamos cambiando el voltaje, reacciona de una forma diferente, que es lo que queremos ver, ¿no? Cómo reacciona ante una entrada de frecuencia rápida y una entrada de frecuencia baja. ¿Ok? Eso es lo que información que tenemos acá, dinámica del motor. Es una prueba real de laboratorio. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Esos datos ya tenemos el punto de operación restado. O sea, este valor de 0 no son 0, realmente son 700 RPM. Y el voltaje no es 0 voltios, sino realmente es 2.25 voltios. Sino que son valores alrededor del punto de operación. Porque vamos a tener un modelo lineal alrededor de ese punto de operación que ya, como dijimos inicialmente, son 2.25 para el voltaje de control, 109.15 voltaje de armadura y 700 RPM. Entonces, todas las variables tienen un punto de operación y ese es el punto de operación para la prueba que estamos haciendo. ¿Ok? Vale, ingeniero, una pregunta. En ese caso, ingeniero, en ese caso, ¿el punto 0 serían 2.5 voltios o en 1 voltio? 2.25. 2.25 voltios y ya más arriba o más abajo ahí se empieza a arrancar. Sí, bueno, 2.25, acá se suben 0.5 voltios. Okay. Acá fuimos a 50 a 0.5 y aquí bajamos a menos 0.5.
pero estamos realmente trabajando entre uno, si es 2.5, 2.25, te subimos a 2.75 y bajamos a 1.75 en la realidad, ¿no? Pero realmente con respecto al punto de operación nuestro, pues una variación de más o menos 0.5 voltios para que el motor se mueva alrededor del punto de operación también. Lo que estamos buscando es moviendo el punto de operación, el voltaje entra alrededor del punto de operación para tener también variaciones alrededor del punto de operación. Es lo que queremos buscar cuando hacemos este tipo de modelamiento, mover nuestro sistema alrededor del punto de operación. ¿Sí? Vale, o sea que este valor negativo de RPM no significa que el motor cambie de dirección. ¿Sí? Lo que significa es que simplemente están por debajo del punto de operación, pero no significa que el motor cambie de dirección porque es negativa la velocidad. ¿Sí me entiende? Hay que saber interpretar esa respuesta. Listo, en este caso sería para este motor y estas pruebas, ¿no? Que comportó esa Exacto, eso es para ese motor, exacto. Un motor diferente tendrá sus propios parámetros. Vale, listo. Profe, eso, digamos, esto sería como una representación, por decirlo así, de, por ejemplo, en un carro eléctrico, ¿no? Digamos, con que manejan no acelerador por guaya, sino electrónico, ¿no? Sí, o por guaya, pues sí, un motor DC, pues el motor de un carro, para usted presionó la guaya, y lo que hizo presionar la guaya fue variar la velocidad del PC. Presionar el acelerador, entonces no tiene una guaya, sino que tiene un potenciómetro, por ejemplo. Y usted le varía la resistencia del potenciómetro, entonces eso le varía el voltaje que le va a aplicar al motor. Sí, puede ser algo similar. Y digamos, un motor a combustión tiene unas características distintas que lo hacen responder más lento, ¿no? Pues no sé si más lento, pero obviamente sí tiene una dinámica muy diferente. Claro. Y ya no habría voltaje, ¿no? Tienes una guaya precisamente que abre el paso de la gasolina, ¿no? Abre más o menos gasolina para en la cámara de combustión se genere más o menos explosión. Y los pistones pues se muevan más rápido, más lentos, ¿no? Bien que es un sistema bastante complejo. Bueno, ¿ya todos hicieron esto? ¿Estamos acá? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer ahí una cosa. Vamos a... Vamos a continuar aquí con el taller. Entonces me dicen acá, de esa prueba, dice, bueno, de ese motor se tiene la siguiente información. Dice, con esta información se requiere encontrar los valores para el momento de inercia. Miren que el momento de inercia no se tiene, eso no es tan fácil de medir. El coeficiente de fricción viscosa B tampoco se conoce y la constante del motor K tampoco se conoce. Los valores de la resistencia e inductancia de armadura eso se midió con un RLC que nos prestó el laboratorio de electrónica. A bajas frecuencias se midió que esto era 328.5 milihenrios, la inductancia de armadura. La resistencia de armadura 38.8755. ¿Sí? Y aquí nos dicen algo importante. Para cuando uno hace modelamiento matemático, en general cualquier modelo, hay que usted tiene unos datos para entrenar su modelo. Cuando usted entrena su modelo, usted no puede usar todos los datos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno entrena un modelo, uno pues, hace un cálculo, mira cómo responde, si no te empieza a mejorar, es un poquito a prueba de error. Uno empieza a moverle por acá, por allá, hasta que por fin encuentra un buen ajuste, ¿sí? De su modelo. Pero la vez que su modelo generalice el comportamiento de su proceso, en este caso el motor. ¿Y qué es generalizar? O sea, que no solamente se ajuste a esos datos de esa prueba, sino que se ajuste a cualquier prueba que yo le haga a ese motor. O sea, tiene que ajustarse muy bien el comportamiento del motor, independiente de que se ajusten solamente a unos datos, porque si yo hago eso se llama un sobreentrenamiento. O sea, yo cuadro mi modelo para que se ajuste muy bien a todos los datos que yo tengo, pero voy a hacer otra prueba y se la pongo un poquito diferente de si la pongo al motor, resulta que el modelo ya no me responde tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted lo manipuló tanto que lo ajustó a sus datos y eso generó ese problema. Se llama sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué hace uno para evitar ese sobreentrenamiento? Coge los datos y hace algo que se llama validación cruzada. La validación cruzada consiste en que coge los datos, hay diferentes técnicas, digámoslo, de partir los datos y coge unos datos, en este caso vamos a coger el 70% de los datos y los vamos a usar para el entrenamiento del modelo, o sea, para ajustarlo bien y mirar hasta que vamos a jugar con los datos hasta encontrar que haya un buen ajuste. Pero luego para validar o para verificar si ese modelo realmente está generalizando bien el comportamiento del motor,
vamos a coger el 30% restante, que nunca se usó, no los podemos tocar para nada en la parte de modelamiento. ¿Sí? Y vamos a poner el 30% de datos a probar el modelo que ajustamos con el 70%. Y ahí esa realmente es una validación. Si ahí también se comporta bien el motor, es porque el modelo realmente es un buen modelo. ¿Sí? Y se ajusta, pues, está generalizando el comportamiento dinámico de él. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo, entonces eso es para que lo aprendan para su vida con el modelamiento con datos. Eso aplica en inteligencia artificial, pues que hoy está pues de moda, pues ese tipo de técnicas. Eso se hace igual, o sea, siempre es un set de datos, una parte de los datos guardadito por allá, que es lo que me va a servir para finalmente ese modelo que yo ajusto con el resto de los datos, que yo tengo que hacer un ajuste, prueba de error, probar una cosa, otra cosa, hasta que encuentre el modelo que mejor se ajusta a mis datos. Y yo cuando digo, este es el modelo, entonces si cojo los datos, los saco y lo pruebo a ver si es cierto que ese modelo también funciona para mis datos, que nunca fueron usados como parte del entrenamiento del sistema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a partir los datos. En el MATLAB aquí voy a coger, por ejemplo, unos datos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces voy a coger el 70% de los datos. Entonces vamos a hacer una variable n. Vamos a llamarla, ese es el longitud de los datos. Entonces voy a coger como referencia el vector de tiempo de esa prueba. Y entonces voy a escoger la longitud de los datos de entrenamiento, voy a llamarlo LTrain. LTrain es el 70%, el 70%, entonces 0. Entonces vamos a ver aquí, es un número entero, entonces vamos a comandar un comando round. El comando round pues va a dar 0.7 por n. Esa es la longitud de los datos de entrenamiento, el 70% de los datos que tenemos. Con eso, te voy a contar, tengo un BC Train, vamos a llamarlo aquí BC Train, BC de entrenamiento, que va a ser el U, ¿sí? BC Train va a ser el vector U, que contiene esos datos, desde el dato 1 hasta el dato LTrain. Mira, ya tengo datos de entrenamiento. Lo mismo hago con el voltaje del W, vamos a llamarlo W-Train. Ese W-Train lo vamos a tomar como dato W desde el 1 hasta el L-Train. ¿Sí? Y el T-Train lo mismo, vamos con datos de entrenamiento, que también necesitamos un vector de tiempo, que es el T desde el 1 hasta el L-Train. Ya tengo los datos de entrenamiento, luego de los de validación. Como aquí, datos de validación. Ya, entonces tengo aquí BC, val, va a ser igual a U. Entonces vamos a empezar desde dónde, desde el train más 1, ¿cierto? El train más 1 hasta el último dato. El W-Train, el W de validación. Vamos por el W, lo mismo. ¿Sí? Y el T de validación igual. Y ya tengo mis datos de validación y entrenamiento. Necesitamos inicializar los parámetros que nos dieron ya, nos da el problema. Entonces dijo que L es igual, la inductancia LA. Nos dicen acá en el problema que en el laboratorio vale 368.5 milihenrios. 368.5 entre 368.5 milihenrios, por eso la menos 3. Y RA nos dicen que midió 38.8755. Entonces aquí 38.8755. ¿Sí? LA y RA. B no lo conocemos, que va a ponerlo en 1, no sé, pues le pongo cualquier valor. J yo no lo conozco, a ponerlo en cuánto, en 1 también.
la constante del motor, K en 1 también, ¿sí? Ya son todos los parámetros, ¿cierto? J, B y K, los otros nos dan, listo. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Me falta el modelo, ¿no? Tengo que meter la función de transferencia del motor. Espacio de estado. ¿LA de cuánto? ¿El qué, perdón? LA. LA de 368.5 milihenrios. Ahí está en el archivo PDF que les envié. Vale. Necesito ahorita, bueno, ya tengo eso, voy a correr esto acá. ¿Sí? Ya tengo mis datos. Entonces ahora necesito ir al Simulink. Te vamos a cargar el Simulink. Y vamos a abrir un nuevo modelo. Y vamos a, en el Simulink, a tener una función de transferencia en tiempo continuo. Ah, no, más de espacio de estado. Continuo. Ah, no. Tiene que haber función de transferencia porque la función de transferencia puede quedar en función de parámetros. El espacio de estado no. Entonces, no, pues también. Veamos aquí la función de transferencia. Esperen, entonces ustedes van cargando el Simulink. Que este es el motor DC. Están recogiendo el motor DC. Por acá. Tendría que meter esta. Vamos a meter esto acá. Control C. Vamos a meter espacio de estado. ¿Ya están todos acá en el Simulink? Señor. Vamos a meter. Ustedes entran en el espacio de estado también, yo creo que lo tenían por ahí. Estas matrices. El espacio de estado, ¿no? Ese modelo de espacio de estado del motor. Donde aquí tenemos la primera ecuación, esta es la corriente, la segunda, primera fila es corriente, primera variable de estado va a ser corriente, la segunda va a ser velocidad angular, por eso la matriz C es 0, 1. Entonces, si no tienen modelo, pueden escribirlo acá, ahí está, si lo ven ahí, menos R real sobre LA, menos K sobre LA, punto y coma, KM sobre J, pues aquí no es KM, sino K, B sobre J, 1 sobre LA, donde está el modelo. ¿Cuánto es que es RA? RA vale 38.8755. Tienen que cargar estos valores primero en memoria para que el MATLAB los pueda coger. El Simulink los coge. Y cuando digo OK, aquí entonces me abre acá. ¿Listo? ¿Y de ese espacio de estados, el KM es el mismo KWM, KPWM? No. Buena pregunta ahí. Como aquí el espacio está, bueno, parece que yo voy a colocar un bloquecito aquí adicional, pero bueno, si quiero meterle acá
en ese espacio de estado es B, es BA. Pero como mi entrada realmente es BC, entonces BA es igual a KPWM por BC, o sea que acá en esta ecuación tendría que meter el KPWM, en el B, ¿sí? Para que me quede como entrada BC. O sea que aquí sería KPWM, así, para que me quede la entrada ya al BC, linealizado, ¿no? En el punto de operación que ya escogimos. Recordemos que esa ganancia 30 fue para ese punto de operación. Si yo cambio el punto de operación, la pendiente va a empezar a cambiar también. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Profe, una pregunta, ¿será que este código lo envía? Porque es que estoy intentando... Sí, yo lo envío ahorita. Yo ahorita les envío el código con el Simulink. Ah, bueno, señor. Gracias. Bueno, entonces tenemos como entrada de su A, ¿sí? Entonces, como este es un sistema que obtuvo en tiempo discreto, el tiempo demostrado son 100 milisegundos. Hay algo que pues todavía no hemos hablado, pero algo que llamamos tener un efecto de retenedor de orden cero, que es que cuando la acción de control va al puerto, el puerto llega, se mantiene ahí un tiempo de muestreo constante y luego cada vez que vuelva y se refresque el sistema y vuelve al puerto, él actualiza el dato. Pero entre muestra y muestra, el dato se mantiene constante, se llama un retenedor de orden cero. Y es una dinámica importante en el sistema. Entonces, como esos datos fueron obtenidos en un sistema discreto, te voy a colocar ese retenedor acá donde dice discrete, busco se llama ZWatch, este bloquecito. Y ahí le coloca el tiempo de muestreo, que son 0.1 segundos, o 100 milis. Y ahí, luego sí le coloca, vamos acá donde dice sources, y acá hay algo que se llama in, es entrada. Voy a ponérsela acá como in. Y donde dice sinks, vamos a buscar una que es out. Entonces acá hay algo también importante. Voy a colocar acá, este va a ser el BC. ¿Sí? Y acá tenemos omega. Pero los datos en que están en RPMs. Este modelo nos da un omega, pero en radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que convertir de radianes por segundo a RPMs. ¿Cuál es la relación que hay ahí? Para pasar de radianes a RPMs. ¿Por cuánto multiplicamos? 9 algo, pero. No, pero no con decimales, en función de pi. Pi sobre 30 sobre pi, ¿cierto? O 2pi sobre, o 60 sobre 2pi, bueno, lo mismo. Entonces, pi sobre 30, entonces aquí hago pi sobre 30. Ok, ya tengo, entonces aquí estoy pasando de radianes por segundos a RPM, porque los datos míos están en RPM, entonces yo necesito que la entrada esté en voltios y la salida en RPMs. Ya una vez tenemos este bloquecito, nos vamos aquí donde dice análisis. ¿Sí? Y el análisis que me llama parameter estimation. Voy a colocarle aquí donde está el simulador, el tiempo de simulación, voy a colocarle T train, el último dato, porque aquí es importante que el tiempo de simulación sea igual a los datos que tengo para hacer el entrenamiento. Entonces acá, donde está la ventana de tiempo de simulación, voy a colocar que vaya hasta que use el tiempo de simulación de los datos de entrenamiento. Entonces con ttrain, entre paréntesis, end, él toma ese último valor del vector de tiempo de entrenamiento. ¿Ok? Y ya nos abre esta ventanita. Ya todos estamos acá. Vamos a análisis, luego parámetros de estimation. ¿Listo? Señor. Y ahora escogemos un nuevo experimento. Aquí nos va a decir un nuevo experimento. Entonces aquí nos dice acá, salidas, especifique las salidas, la señal de las salidas medidas de su experimento. Entonces aquí vamos a colocarle, es un entre corchetes,
salida que se llamó como W-train. ¿Sí? Y cerramos paréntesis, corchetes. Acá nos piden las entradas. Las entradas que se fueron, BC es lo mismo, T-train y BC-train. Y cerramos los corchetes. Si quiero ver cómo, si son los datos que estamos, aquí tengo la opción de plot. Pero aquí plot, y él me va a graficar los datos. A ver, aquí me va a mostrar los datos. Ahí están los datos. Efectivamente vemos que son los datos, pero ¿sí ven? Aquí es importante, yo lo hice en el MATLAB directamente quitándole la media y todo eso. Pero si no, aquí el MATLAB me da unas herramientas para hacer eso. Que uno dice experimenta plot, no quiere remover la media. La idea, ¿cuál es? Que los datos estén centrados con respecto al punto de operación, que el 0 sea el punto de operación y que veamos que realmente el sistema se mueva alrededor del punto de operación por arriba y por abajo. Eso es lo importante. Si la prueba no está así, la prueba no es una buena prueba. Tiene que la prueba tener información, si tanto por la parte de arriba, o sea, alrededor del punto de operación. Es lo que quiero yo, capturar la información dinámica de eso. Por eso la entrada yo la definí como más o menos 0.5 voltios, para que me permitiera un margen de más o menos 100 radianes por segundo. Eso fue la prueba que se hizo acá. Si están acá, ¿ya están todos ahí? Profe, no, yo coloqué ahí en lo de las salidas, ¿sí? Puse... T-train. Me dice que no, que T-train no está definido. Yo ya le dije. ¿Usted ya definió? No, está definida. Miren el nombre. ¿Cómo la definió? T-train correcto. Yo le pongo... Porque creo que era T valor, ¿no? T vale, algo así. Bueno, les muestro aquí algo rapidito. Ustedes lo acaban de hacer, lo colocan allá en la caja tranquilos. Y ya tenemos acá, que nos quedan 3 minutos. Tenemos aquí ese experimento, ¿cierto? Vamos a seleccionar parámetros. ¿Qué parámetros vamos a estimar? Entonces aquí le vamos a seleccionar parámetros. Y aquí me van a aparecer los parámetros que están, las variables que están en memoria. Yo cuáles quiero estimar, J, K y B. ¿Sí? Son las que quiero estimar. Las otras son variables que están en memoria y yo por eso las tengo que generar espacio está en función de esas variables para poder hacer ese ajuste. Entonces yo doy OK, ¿sí? Y él me abre las ventanas acá y me va a decir cuál es el mínimo y el máximo y cuál es el factor como de escala, cómo quiere ir moviendo o incrementando los parámetros cuando haga el proceso de optimización. Te voy a colocarle, por ejemplo, acá que el mínimo sea 0 porque son parámetros siempre son reales. Momento de inercia no sé, va a poner aquí que sea, por ejemplo, 20. Va a poner escalas de A1. Esta es la constante del motor, tampoco sé, voy a colocar aquí, lo que dice es que es positiva, entonces va a ser 0, no sé, la constante del motor, pongámosle 100. La fricción viscosa, tampoco sé, ese sí el valor normalmente es pequeño, voy a poner aquí 0.1, sé que es positiva también, entonces voy a colocar aquí que vaya de 0, y por ejemplo de 0 hasta 10. ¿Sí? Pero uno ya cuando uno va conociendo el modelo, uno sabe ya más o menos cuáles son los rangos de los parámetros y en qué punto se pueden más o menos esperar los valores. Y una escala de 0.1. Le doy OK. Si ya tengo los parámetros que quiero estimar, ya tengo los datos de entrada y salida. En el Simulink está el modelo ya, ¿cierto? Para principios físicos, pues no tengo que estimar los parámetros. Yo arranqué con los valores iniciales, pero necesito realmente calcular los parámetros. Entonces acá nos vamos aquí a estimar, pero voy a ver si me abre una plots. Esta es la tradición de los parámetros, un plot de estimación de parámetros. Lo voy a poner aquí con este. Aquí me va mostrando cómo se comportan los parámetros y cómo el modelo va a ir. Es una simulación. Voy a hacer una simulación con los parámetros que se tienen actualmente, ¿no? Entonces, vea, con los parámetros que están actualmente, pues la respuesta es esta. No hay nada ahí con los parámetros que escogí. Entonces voy a empezar a estimar. Entonces le doy aquí este botón de estimar. Échenle ojo a este grafiquito, a este gráfico. Este me va diciendo cómo va la función de costo.
Entonces está optimizando. Y acá los parámetros empiezan en 1. ¿Sí? Los parámetros JKB que yo buscar el error 267.043 está muy grande, mira que no se mueve, él está empezando a buscar. Aquí ya empezó a cambiar los parámetros, vean. ¿Sí? Ahora ustedes ven, la línea roja es la respuesta del modelo que está ajustando los parámetros KBJ de acuerdo a esta función de costo. Ve que la función de costo empezó a bajar valores, entonces está encontrando una ruta. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Se detuvo la estimación. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema acá? Esto está bien. Profe, para pasar a RPM no es 30 sobre pi, creo. Ay, sí. Estoy equivocando. Sí, algo vamos a hacer ya acá. Volvemos a correr aquí. Vamos a estimar. Está ahí cerquita. Creo que parece como que no está ajustando muy bien el modelo. Aquí empieza a decir, mira que ya cambió, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo que la gráfica? Vea cómo da la rojita aproximándose al azul. Aquí están los parámetros moviéndolos. Aquí vemos la función de costo que está bajando, 88. Vea la curva, la rojita ya cómo va. ¿Sí? Él sigue ajustando acá. La función de costo es 79, está aproximando. Y vea que empieza a subir la respuesta de la roja, que es el modelo nuestro, pues está ajustando los parámetros. Entonces, vean que cada vez aquí va ajustando. Vea cómo ya mejoró. Vea cómo está casi está igual. Va ajustando. Tenemos aquí la función de costo ya está en 5, vean, el error entre el valor medido y el simulado. Sí, va a llegar a un punto en que ya ve que no rebaja más el error y va a parar ahí. Ahí ya creo que ya se detuvo. O sea que este es el resultado del ajuste de los parámetros, vean. ¿Sí? ¿Cómo quedó bien? Nos dice, vean, el modelo se ajusta muy bien en los parámetros. De pronto acá hay un pequeño errorcito, pero en general yo veo acá se ajusta muy bien el modelo. ¿Sí? Entonces, si quiero ver los parámetros estimados, te digo acá, vea, J, yo todas las comencé en 1. J termina en .079322, K en 1.2 y la fricción en 0.0025673. Es un buen parámetro. Pero si quiero, no sé, arrancar un punto diferente o tratar de cambiar los parámetros de optimización, hay diferentes métodos de optimización. Y uno puede jugar un poquito con eso buscando ajustar los datos. Muchas veces hay que filtrar los datos porque el ruido también hace que el modelo pues, no coincida muy bien. Pero como ustedes pueden observar acá, vea, con esos todos los puse en 1, pero el modelo como tiene la dinámica de empezar de valores y rápidamente vemos que él converge a un comportamiento muy parecido al sistema real. Y ya hallamos los parámetros, vea, J, momento de inercia, la constante del motor y el coeficiente de fricción viscosa. Y eso es un modelamiento de caja gris. Falta validarlo ahora. Si yo lo valido, entonces acá tengo que crear otro experimento. ¿Sí? Y ese experimento nos va a colocar los datos de validación. Quedan 2 minuticos y ya terminamos. Este val, la salida era omega val. Y aquí también T val y BC val, ¿cierto? Las de validación para ver si efectivamente el sistema generaliza. A ver si quedaron bien los datos. Son los datos de validación. Vea que aquí hay un problema porque no están arrancando en 0. Entonces tenemos que aquí reformular, reescribir estos datos. Voy a escribir acá. Sería T-val menos T-val inicial, el primer dato de T-val 1, perdón. Y para que me lo corra todo hacia el 0. Y omega de validación. Igual hago acá. T-val menos T-val 1 y BC, BC de validación. Ahorita sí vemos que quedaron ok, ya están en el 0, ¿sí? Y esto arranca también más o menos acá en el 0, que es importante para la prueba. Y ya tenemos acá validación. Aquí seleccionemos
valores estimados para hacer la validación. Ok. Aquí seleccionamos para validación el experimento 1. Damos OK y aquí simplemente damos validar. ¿Validar qué hace? Es la simulación de los datos del modelo con los datos que obtuvimos. Y vemos que efectivamente miren los datos, ese 30% de datos nunca los usamos en el entrenamiento. Y vea que se sigue ajustando muy bien el modelo matemático. ¿Sí? Tenemos que efectivamente es un buen modelo matemático que es capaz de realmente reproducir o de generalizar el comportamiento para otros datos que no se usaron para el entrenamiento. Entonces es una forma de hacer modelamiento pues ya en la práctica, ¿sí? Con parámetros de laboratorio, datos, modelo matemático que se encontró y se hizo el ejercicio y este es el resultado. ¿Alguna duda? Muchas. Muchas, pero hay que estudiarlo, practicarlo. Pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante esa herramienta para hacer este tipo de modelamientos. Listo, muchachos, yo les envío el código para que lo revisen ustedes en la casa, lo hagan. Yo les envío los datos y el simulín y ustedes se encargan de hacer la parte del estimador para que lo vean funcionar. ¿Ok? Listo, profe, una pregunta. Dime. No se le olvide habilitar la tarea. Sí, ahí te hago lo de la tarea. Sí. Listo, no hay profe. problema. Muchas gracias. Bueno, muchachos, bueno, chao, que estén bien. Listo, profe, hasta luego. Sí.